Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a continuar donde nos quedamos en la carta a los Efesios y vamos a iniciar el capítulo 6 el día de hoy. Empezaremos con el versículo número 1. Después de que ya Pablo nos ha llevado en los primeros 5 capítulos a conocer con esa revelación espiritual que solo el Espíritu Santo nos regala a sus hijos, el entender que estamos en lugares celestiales sentados ahora en Cristo como bendición, donde obtenemos de la gracia de Cristo, del poder de Dios para poder vivir en victoria, en bendición, libres de pecado, y nos ha llevado por un camino hasta mostrarnos el proceso y las bendiciones que tenemos en Cristo y cómo somos alabanza para Dios en esta tierra, en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de obedecer sus estatutos morales para nuestra vida y ser un reflejo de Cristo. Pero hemos visto cómo ya le dio un mandamiento de someternos unos a otros, a toda la iglesia, en el temor del Señor, y luego ya más específicamente empezó con la base de la familia y la base de todo, que es como inició la humanidad con Adán y Eva. Empezó con el matrimonio, donde debe sujetarse la mujer al marido y donde el marido debe amar correctamente a su mujer. Y ya lo vimos en el estudio anterior, en el video anterior, en el final del capítulo 5. Ahora inicia donde en el capítulo 6 va a hablar ya directamente a los hijos y a los padres en la responsabilidad, compromiso y bendición que tienen estas personas dentro del cuerpo de una familia, porque es importante. Y luego nuestra responsabilidad social, en donde tenemos una responsabilidad con nuestros patrones en el trabajo, nuestros empleadores, como si somos empleadores también tenemos una responsabilidad con nuestros empleados delante de Dios Padre. Entonces nos va a explicar cómo el ser cristianos, el ir creciendo y el estar en lugares en Cristo nos hace vivir totalmente diferente como el mundo lo vive y como el mundo dice que es correcto triunfar en esta vida, para que nosotros seamos verdaderos hijos de luz. Entonces el versículo 1 empieza así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Viene siendo el quinto mandamiento del decálogo que viene en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, después de los primeros 4 mandamientos que van dirigidos directamente de nuestra responsabilidad con Dios mismo. Eso es, el primero, no tener dioses ajenos delante de Él. El segundo, no hacer ninguna estatua, ni escultura, ni tener imágenes, ni pintura, que nosotros a través de esos elementos busquemos a Dios, clamemos a Dios o tengamos fe que Dios le gustan esas cosas o podemos comunicarnos con Dios a través de esas cosas. Eso también lo prohíbe en el segundo mandamiento. Y el tercero es que no tomemos el nombre de Dios en vano, que no estemos curando en el nombre de Dios, que no estemos asegurando cosas en el nombre de Dios, que no digamos ser cristianos y ser todavía personas que engañamos, que falsificamos testimonios, que mentimos, que tengamos cuidado para decirnos cristianos. Tenemos una responsabilidad enorme. Y el cuarto, el guardar el sábado, o sea, el tener que congregarnos para alabar a Dios con la congregación, para bendecir el nombre de Dios, para recibir de Dios también palabra viva y eficaz, para recibir ministración del Espíritu Santo en medio del culto, donde somos restaurados, limpiados, renovados y llevados a una gloria mayor cada vez que nos reunimos, porque Él desciende a bendecirnos. Entonces, esos 4 mandamientos son el compromiso de todo cristiano con Él, que Cristo lo resumió en que amarás a Dios con todas tus fuerzas, toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Y en el segundo, que es del 5 al 10, en el decálogo de Éxodo 20, es donde Cristo lo resumió: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarte a ti mismo implica las responsabilidades del 5 mandamiento hasta el 10 en el decálogo, pues no mentir, no matar, no avariciar, no desear la mujer del prójimo, la casa del prójimo, los bienes del prójimo, las familias del prójimo, no desear nada de tu prójimo, eso es envidiar en todas las áreas, y obviamente no cometer adulterio, no matar, no mentir. Pero también el primero que empieza, la primera responsabilidad que empieza en los 6 mandamientos que son dados para amar al prójimo como a uno mismo en el decálogo, es: honrarás a tu padre y a tu madre, porque habrá largos días en tu vida y bendición en todo lo que hagas, serás prosperado. Entonces hay una bendición enorme
ahí en el Decálogo, para aquellos que honren realmente a sus padres y a sus madres. Entonces, aquí hay un mandamiento en el capítulo 6 de Efesios, versículo 1, a los hijos, que tenemos que obedecer, pero en el Señor, hace esta aclaración el Pablo, en el Señor a nuestros padres. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque la humanidad estamos inmersos en un mundo lleno de filosofías humanas de pensamiento que van en contra de la verdad de Dios, de la revelación bíblica de Dios, de los mandatos y voluntad de Dios para la humanidad. Por consiguiente, hay muchos padres que hay muchas cosas que consideran que son buenas a sus propios ojos, a su propia opinión, a su propia sabiduría, y ellos pueden estar promoviendo, permitiendo y alentando prácticas, situaciones de vida en sus propios hijos, incluso mandar a sus propios hijos en situaciones que van en contra de sus propias almas, que están atentando contra las almas de sus propios hijos y que quedan encadenados a pecados o a maldiciones. Es por eso que dice aquí que en el Señor hay que obedecer a los papás. ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo tenemos la enorme bendición de ser guiados ya por el Espíritu de Dios. No es que lo buscáramos, Él nos encontró, Él nos convirtió, Él nos convenció de nuestro pecado, nos rendimos a Él, Él entró a gobernar nuestra vida en el momento que lo aceptamos por Señor. Cuando nos salvó, nos redimió y nos transformó el corazón a un corazón de carne para entenderlo, conocerlo y vivir nada más para Él. Y en esta nueva vida, en el Señor, entendemos de la responsabilidad moral que tenemos en esta sociedad, en las familias, guiados ahora por Él y estando delante de los ojos de Él todo el día y todos los días de toda nuestra peregrinación. Entonces, en el temor de Cristo, en el temor del Señor, y en la verdad moral del Señor, o sea, en los estatutos de la voluntad perfecta de Dios, tenemos que obedecer a nuestros padres. Es decir, si un padre nos pide cometer pecado, ir a robar, ir a mentir, ir a golpear a alguien para vengarnos, hay infinidad de ejemplos, mentir a un cobrador que no están ahí presentes ellos para que se escondan, vamos a hacerle la pala para la madre delante del padre o el padre delante de la madre, empezar a tomar lugares diferentes, o sea, en pecado, en contra de la moral correcta de Dios y de una moral correcta de un ser humano, que ya está establecido en la Biblia, no es la forma que deben de obedecer los hijos. Obviamente consumir sustancias inadecuadas y mil cosas, ¿no? Claro que en eso no tienen que obedecer a sus padres. Tienen que obedecerlos en el Señor, en las cosas buenas, ¿verdad? Con esto tampoco estoy diciendo que cuando nuestros padres no conocen a Cristo y nosotros ya lo conocimos porque adolescentes, jóvenes nos entregamos a Cristo y ellos a lo mejor son muy religiosos, o sea, nacieron en la tradición religiosa de un país o del país donde vivimos, que en la mayoría es el catolicismo. Bueno, entonces ellos tienen religiosidad, se persignan, creen en santos muertos, creen en vírgenes aparecidas, creen en todo eso, y eso los hace todavía vivir en el error. Por eso se golpean los esposos, se gritan, se maldicen, se faltan al respeto, la humilla el varón regularmente a ella, emocionalmente la destruye, sentimentalmente, la denigra, no la protege, no la cuida. Estoy hablando en la mayoría de los casos, no en todos, porque hay gente que aunque no conozca a Dios tiene buenos valores morales en su naturaleza humana y los han seguido y han procurado guardarlos y viven entre comillas bien. Pero me refiero a la mayoría de la gente que es religiosa, regularmente tiene estos problemas de actitudes entre los marido y mujer, y es lo que ven los hijos. Entonces, obviamente que ellos, estando en esa condición, probablemente no sepan cómo cuidar a sus hijos, no saben cómo cuidar a sus hijos, no saben cómo guiar correctamente a sus hijos, porque no tienen a Cristo en su corazón en verdad, en espíritu, no tienen la guianza de la palabra de Dios en ellos. De hecho, 17 siglos nada más les daban misa en latín, o sea, 5 siglos en latín y nunca les dejaron leer la Biblia, entonces no tienen la guía de Dios por la Biblia. Hasta últimos 20, 30, 40 años están empezando a leer la Biblia, pero como nacen con dogmas falsos, no tienen al Espíritu de Dios, no conocen la verdad y se creen todas las enseñanzas que les dan en su catecismo, y les hace toda vivir con todos estos errores morales que pueden ellos. Con esto estoy reduciendo todo esto y estoy sintetizando que como quieran los hijos que sí son de Cristo ya, que ya conocen a Dios en espíritu y en verdad, obviamente con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con la mansedumbre de Cristo, con la paciencia de Cristo, tienen que bendecir a sus padres, tienen que honrar a sus padres, independientemente de que ellos aún estén perdidos, llenos de religión y de creencia religiosa de Jesús, pero no lo conocen.
ni viven el poder de Jesús todavía en sus vidas. Por lo tanto, tienen ellos que honrarlos como quiera. De hecho, ese es el testimonio de un verdadero cristiano hijo, para que sus padres un día también se conviertan a la verdad como el hijo ya está en la verdad. Y dejen las religiones falsas en las que están involucrados. Entonces estos padres pueden estar tomando alcohol, ser muy pachangueros, fiesta, maledicencia en sus bocas, ver novelas, tantas cosas que después esas novelas transmiten cómo se pelean entre ellos, porque se llenan de espíritus que están en medio de programas que atacan la alma y no se dan cuenta porque no conocen al Espíritu de Dios para que les advierta. Entonces ellos presos en eso, y nosotros como hijos que ya conocemos esto, tenemos que ser pacientes, interceder por ellos, orar por ellos fervientemente, bendecirlos, orar en los alimentos aunque ellos no lo hacen, orar por ellos, que ellos puedan ver la diferencia y no hacerlo, es algo que ya nos nace, nos brota. Y cuando nos pidan algo ilícito, tenemos que decirles claramente: Padre, yo no puedo mentir por ti porque yo amo a Cristo, y Cristo es mi Señor, y eso es incorrecto. Mi moral ya no me lo permite, yo no voy a ofender a aquel que murió en una cruz por mí, que es mi Señor, y de alguna manera yo no voy a contribuir tampoco, como dice Primera de Timoteo, al pecado tuyo, que yo no me mezcle con el pecado de otros, porque también me hago cómplice de ese pecado y caigo en ese pecado al hacer cómplice. Entonces yo no puedo, he estado guardando mi alma, he estado guardando mi vida delante de Cristo y lo voy a seguir haciendo. Si me estás pidiendo que mienta por ti, no lo voy a hacer. Si me estás pidiendo que vaya y haga algo ilícito por ti, no lo voy a hacer. Aunque sí seas regañado, aunque sí seas incluso recibir algún golpe o algo, vas a tener que buscar la consuelo en Cristo, la fuerza en Cristo y el poder de Cristo para que te proteja, en lugar de rebelarte y gritar. Pero no te vas a someter a que lo que esos padres te puedan guiar a que hagas. En eso no debes de obedecer a tus padres. Y repito, y con esto no tomes una mala actitud, ni tampoco tu propia opinión equivocada, en el pensar que entonces mientras ellos no se conviertan a Cristo no los vas a honrar o no los vas a respetar o no los vas a obedecer. Tienes que obedecerlos en todas las cosas. Te mandan a un mandado correcto, te piden ayuda de cualquier tipo, tú tienes que ofrecer ayuda, tienes que estar atento a las necesidades, tienes que cuidarlos, protegerlos, independientemente de su situación moral, espiritual, que en su alma rija en ese momento. Repito, pero las mandatos a algo pecaminoso les vas a decir que no, con mansedumbre, con templanza, con paciencia, con sabiduría de Dios y con amor de Dios. Tope donde tope, te mantienes en la posición como fiel hijo de Dios, que eso será el testimonio a la larga que usará el Espíritu Santo para mostrarles a ellos la diferencia de ti, en ti y quién está en ti, para que ellos se rindan a Cristo también y pronto toda la familia goce de la libertad que Cristo nos regala para no ser prisioneros por las religiones falsas que nos tienen en creencias de que vamos a ir al cielo y de que la iglesia nos salva y que los sacramentos nos salvan y seguimos perdidos matándonos en las familias. Muy bien, entonces tenemos que obedecer en el Señor a nuestros padres, y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Lo que decíamos, como dice Éxodo 20, hay largura de días para el que haga esto y también hay bendición de prosperidad para el que haga esto. Dice: porque te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Aquí mismo lo dice Efesios, repitiendo lo de Éxodo. Porque es una bendición abundante el que nosotros, si toda la humanidad que dice creer en Cristo, o sea, los 1.500 millones de católicos o 1.200 que ya van bajando, porque se están convirtiendo a la verdad, gracias a Dios, y los millones y millones de evangélicos que sí están ya en la verdad, o que estamos en la verdad, si nos juntáramos todos los que nos decimos ser cristianos, y obedeciéramos a nuestros padres en el temor de una tercera parte de la humanidad, más de 2.000 millones de habitantes, vería la gloria de Dios toda la humanidad en esas familias. Pero como no se someten en serio a Dios, no se llenan del poder de Dios en oración, no obedecen a Dios la mayoría de los cristianos en estos malos tiempos, no se ve la gloria de Dios en las familias aún cristianas, y somos pésimo testimonio para que el mundo crea que hay un Dios vivo. Y es lamentable. Por eso tenemos que ya honrar a nuestros padres, bendecir a nuestros padres, cuidar a nuestros padres, independientemente del carácter moral que ellos tengan en este momento, independientemente de todas las debilidades morales que ellos tengan, de los pecados que ellos tengan. Eso no tiene nada que ver. Es nuestra responsabilidad y es un compromiso. Y ya en el versículo 4, ya Dios le va a hablar directamente a los padres y le dice: y a ustedes padres, obviamente padres cristianos. Si le dice esto a unos padres que tienen nada más religión, pues no lo van a entender.
Y si le dicen a unos padres que no tienen a Cristo, son agnósticos o no creen o tienen otras religiones del mundo, como budistas, maometanos y musulmanes y de todo tipo, y los hindúes, pues no entienden tampoco esto. Pero nosotros los cristianos, nos dice Dios: padres, no provoques a ira a tu hijo, críalo en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, no lo vamos a criar a nuestros hijos en las disciplinas y amonestaciones nuestras, o las que impone el gobierno de cualquier país, o las que impone los libros que escriben, las personas que escriben libros de superación personal familiar, y que ahí nos dan ejemplos de cómo disciplinar. No. Dios nos dice que con la disciplina del Señor y la amonestación del Señor, entonces yo como cristiano tengo que estar en Cristo para entender este mandamiento de Dios y yo poderlo poner en obra. Es decir, si yo soy un padre de familia y no tengo a Cristo, nada más tengo una religión cristiana católica, pues obviamente me bautizo, me confirmo y tomo eucaristías y trato de ir a misas o voy a misas y todo. Pero en mi casa llego y discuto con mi esposa y peleo con mi esposa y me enojo con mi esposa y le hablo mal a mi esposa, a mis hijos les grito y total, ni tengo idea de cómo ser padre ni cómo ser esposo, pero sí soy muy religioso, porque eso no es la verdad, la religión. Pero si soy yo ya cristiano en verdad, en espíritu y en verdad, yo ya conozco al Padre, conozco al Hijo, conozco al Espíritu Santo, y ellos me guían a la verdad absoluta que es Cristo y a vivir en ella. Entonces yo como padre cristiano tengo que criar a mis hijos y tengo que amonestar a mis hijos exactamente como Cristo me está criando a mí, exactamente como Jehová de los ejércitos me está criando a mí, exactamente como el Espíritu Santo me está criando a mí y me está amonestando a mí. Entonces la experiencia de vida cristiana espiritual en Cristo que yo he vivido desde que me convertí a Él, por ejemplo, yo tengo 13 años, eso mismo que Él visto, cómo Él ha ido transformando mi alma, cómo Él ha sido paciente conmigo, cómo Él ha sido misericordioso conmigo, cómo Él me ha llenado de sabiduría para que yo entienda y cambie de rumbo, cómo Él me ha, con su amor y ternura, me ha ido convenciendo de que deje la rebeldía, cómo todo ese trato de Dios a mí ahora para mí es ejemplo, y para yo ponerlo por obra a mis hijos, y cuando leo este versículo yo entiendo cómo cuidar a mis hijos. Yo tengo una idea ya clara, específica y profunda y total de cómo yo debo de cuidar a mis hijos y cómo yo debo criar a mis hijos y cómo yo debo de amonestar a mis hijos. Y aparte de que lo he vivido es porque Él me lo ha enseñado en la Biblia, donde tengo todos los preceptos y seguimientos y mandamientos y estatutos para que yo pueda vivirlos primero, obviamente, ser un ejemplo, y después enseñárselos a mis hijos, explicárselos a mis hijos en ese altar familiar que como sacerdote real yo tengo en casa, para que ahí sea bendecida mi esposa y mis hijos, en esa relación que tenemos como familia, en lo particular, ahí en la intimidad de familia con Dios. En la congregacional es otra bendición también muy grande, pero la familiar también es muy grande, y en ese real sacerdocio yo lo llevo a cabo, y es donde estoy llenándome de la sabiduría, la administración del Espíritu Santo, pero yo como sacerdote, en pocas palabras, es como si yo fuera el pastor de mis hijos y el pastor de mi esposa. Ahí en lo personal, aunque todos tengamos un pastor en la congregación, que esas son jerarquías correctas. Dios me ha dado la autoridad en mi familia, me ha dado el real sacerdocio para cuidar a mi familia, para bendecir a mi familia, para amar a mi familia y para enseñarles la verdad a mi familia. Entonces yo tengo que ser un siervo que usa la palabra de verdad como obrero fiel, pues tengo que ser entendido y permanecer y prevalecer en la lectura, en el escudriñar la palabra, en crecer en los misterios del Cristo, del Padre, que están escritos en la Biblia, para yo ser un excelente expositor, guiador, consejero en mi propia familia, independientemente que el que nos aconseja todo es el Espíritu Santo, que es la gloria de Dios, y que también en la congregación recibimos enseñanzas más profundas con los líderes que Dios ha puesto, los 5 ministerios que ha puesto ahí Dios. Ahora bien, esta es la manera en que tenemos que criarlos y amonestarlos. Si les vamos a dar vara, es como lo dice Proverbios, a veces es necesario darle vara, pero como le hace Dios, Dios nos da un varazo, pero después viene y nos consuela. Después viene y nos abraza y nos dice: hijo, yo no quería llegar a esto, pero no me dejas otra alternativa más que tener que recurrir a esto porque no me estás escuchando. Te he advertido 10 veces que andas en el camino equivocado, que vas a tener consecuencias equivocadas, y de hecho ya has tenido problemas, has sufrido reveses, has tenido hasta problemas de salud, has tenido problemas económicos, has tenido problemas de todo tipo, y yo te he estado advirtiendo que dejes ese mal camino. No me escuchaste, hijo, tuve que darte un varazo. Y ahorita que estás llorando, que estás ahí
triste y que estás un poco resentido conmigo, yo vengo consolado. Porque yo te amo. Quiero que entiendas que te tuve que dar el balazo por amor. Y es por amor que te estoy llevando a que entiendas que te estás lastimando. No es porque hagas lo que yo no digo el hecho de que yo venga y te pegue. Es porque si no haces lo que yo digo, te vas a meter en pozos profundos de dolor, sufrimiento y hasta de perdición eterna. Y yo no quiero eso para ti. Por eso tengo que detenerte y tengo que darte un balazo. Entonces nos da sabiduría, nos da el entendimiento de por qué tuvo que llegar a ese extremo la disciplina. Y entonces tenemos que dar fruto después de un cambio de vida, ya que Él nos consuela, nos vuelve a fortalecer y nos levanta. Eso tenemos que hacer con nuestros hijos. Decir por qué les privamos salir, decir por qué les tuvimos que dar un balazo, por qué tuvimos que disciplinarlos. Tienen que entender bien cuál es la posición en la que estamos y por qué llegamos a ese extremo, porque ya les estuvimos advirtiendo, ya les estuvimos hablando, ya les estuvimos aconsejando en ese problema del cual no han querido escuchar y entender, y que siguen cayendo en cosas malas alrededor de ese mismo problema, de esa misma situación y de ese mismo pecado. Y entonces en la disciplina, aunque de momento ellos no van a estar contentos con nosotros tenemos que acercarnos con ellos en ese dolor que ellos están sintiendo, en esa situación que incluso el enemigo usa al momento para ponerles ideas en sus mentes en contra de nosotros, pero nosotros tenemos que llegar ahí con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu para consolarlos, para bendecirlos y para animarlos a vivir una vida correcta en Cristo. La responsabilidad del Padre. Es por eso que la Escritura nos aconseja en Proverbios que hay que instruir al niño en el camino del Señor desde que son niños, para que cuando ellos crezcan nunca se aparten de ese camino. Entonces nosotros tenemos que revestirnos con toda la armadura de Dios que veremos más adelante en este mismo capítulo, para ser fortalecidos en medio de estar clamando y orando delante de Dios con su gracia y su poder, para nosotros llevar a cabo esta enorme responsabilidad de ser padres cristianos, para que a ellos en ese altar familiar y en esa comunión familiar les estemos enseñando el camino de la verdad, para que ellos vean las grandes diferencias que hay entre vivir una vida cristiana conforme Dios lo establece, de pura bendición, alegría, gozo, en cambio de vivir los engaños de este mundo, que son puras atracciones a los ojos, de un momento parecen de alegría, pero traen puro sufrimiento, soledad y destrucción a la humanidad y a las familias, y que ellos pueden ver ejemplos de sus propios amigos en las escuelas que no conocen a Cristo y que nada más tienen religión, cómo están destruyéndose, para que vean la enorme diferencia, lo que el mundo les deja, que están llenos de modas con minifaldas, con falditas, con camisetas casi descubiertas, sin escotada las blusas en las damitas, hablando un lenguaje soez y tremendamente vulgar. Las mujercitas en las secundarias, en los medios de transporte las escuchamos, en las plazas las escuchamos. Las mujercitas hablan como hablábamos nosotros los varones sin Cristo hace 50 años, hace 40 años. Éramos maldicientos en ciertos lugares, veíamos que venía una persona adulta y nos callábamos por respeto al adulto. Ahorita están delante de los adultos, a los mismos adultos les gritan maldiciones y maledicencias. Es terrible la moral como está ahorita de perdida, pero están llenos todos de confirmación, de bautizos y de primeras comuniones. Y todas esas jovencitas que están llenas de religión, y esos jovencitos se están golpeando, maldiciendo, gritándose malas palabras, pero son religiosos, ya tienen a Cristo, ¿verdad? Según ellos. Es por eso que tenemos que conocer a Dios en espíritu y en verdad. Por ejemplo, estos mandatos que hemos llegado hasta aquí está el verso 4, el capítulo 6. Ser un verdadero hijo de familia cristiana. Y ser, independientemente que tus padres aún no estén en Cristo, pero tú te los vas a ganar con tu comportamiento y tu buen testimonio de Cristo en ti. Y también ser buenos padres cristianos. Implica, obviamente, llenarnos del poder de Dios, tener toda la armadura de Dios para vencer al diablo y a nuestra carne y a todas las tentaciones de este mundo, estar fuertes en Cristo para defender a la familia y para bendecir a la familia. Por lo tanto, ser un varón o ser una madre es mucho más allá de simplemente haber parido o haber tenido familia por la naturaleza misma que se concibe y que Dios proporciona vida. Vamos, hay una responsabilidad moral porque el alma, o sea, la entidad espiritual de ese niño, la entidad espiritual de cada ser humano, es eterna. Y al final de nuestra vida, por la revelación de Cristo que decimos y dicen los religiosos tener, pues tienen que entender, como yo tengo que entender y todos tenemos que entender, si nos decimos cristianos de algún tipo de creencia, pero cristianos al fin, nuestra alma sabemos que tiene eternidad
Entonces, ¿a dónde es donde va a quedar la eternidad? ¿En las tinieblas, en el llanto y crujir de dientes en el infierno por la eternidad en el lago de fuego? ¿O en la gloria de Dios en el cielo? Y de ahí depende de cómo los guiemos y cómo demos testimonio de ser una familia en Cristo, donde estamos siendo bendecidos, que nuestros hijos nos honran en todo, y que también en el temor del Señor, obviamente, y que nosotros también los creamos en la amonestación y en el temor de Dios y en la dirección y en el amor de Dios a ellos, que es una enorme bendición. Muy bien, amigos, muy bien, hermanos, hasta aquí llegamos en este estudio. No quiero mezclar lo de los amos y los siervos, que son los empleadores. Continuamos con el verso 5 en el siguiente video. Dios les bendiga, hasta la próxima.